Bueno, bienvenido y bienvenida a este último video donde nos referiremos de manera más específica a los pasos, la recolección de datos y el análisis de diferentes tipos de estudio. Hemos iniciado en el anterior video con los pasos, la recolección de datos y el análisis de lo que se denomina los estudios básicos cualitativos. Dijimos pues que estos datos se recogen en estos estudios, los datos se recogen a través de tres grandes estrategias: las entrevistas, las observaciones y el análisis de documentos. Y también dijimos que cada una de esas estrategias pues tendrá unos instrumentos ¿no? concretos que el investigador escogerá según sus necesidades. Entonces, por ejemplo, hablamos de observaciones como la gran estrategia, pero recoger datos a través de observaciones, pues dependerá. Se puede hacer a través de listas de chequeo, se puede hacer, por ejemplo, a través de sociogramas, se puede hacer también a través de las notas de campo, se puede hacer también a través de aquellas escalas de valoración. ¿Y cuál escoge el investigador? Depende de los participantes, depende de su capacidad, depende de su pregunta y de sus objetivos, depende de lo que la teoría, los estudios previos y antecedentes le señalan. Pero dijimos que en los análisis de datos, pues que el investigador pasa como por tres momentos: una identificación de patrones o temas que aparecen en los datos, una organización y una clasificación de esos patrones o temas recurrentes, y o proveer una interpretación general que da al investigador, que es la manera como él entiende o explica eh, eh, lo que los participantes dicen sobre el fenómeno, la situación, el evento de interés. Bueno, además quiero señalar que esto que estoy mostrando simplemente son algunas apuestas, es decir, sería irrespetuoso decir que solo así es la manera de hacer estudios de tipo cualitativo. Al contrario, estas simplemente son algunas apuestas, algunas miradas que autores comparten, pero ya dependerá si ustedes deciden hacer uno de estos tipos de estudio, pues adentrarse a leer sobre ese tipo de estudio y adoptar una postura de un autor particular que le va a ayudar a entender qué pasos seguir, qué instrumentos, qué estrategias y qué momentos analíticos desarrollar. Sin embargo, podemos con cierta confianza decir que estos son los pasos, los instrumentos y los momentos analíticos más comunes. Ya habrán distinciones por autores, por propuestas que ustedes pues lograrán tener presente cuando lean asuntos mucho más concretos y específicos. En la fenomenología, pues el asunto es seleccionar esa experiencia o esa vivencia que se quiere trabajar. Es una experiencia, una vivencia a la cual queremos adentrar a conocer su estructura y su esencia. Hacemos entrevistas participantes, utilizamos narrativas, observaciones, las transcribimos. Después en esa transcripción comenzamos a buscar o a leer para tratar de encontrar unidades de sentido, unidades de significado, que además le den ese sentido global a la experiencia misma, es decir, de las diferentes experiencias identificando unidades de sentido que nos den pistas sobre el sentido global de la experiencia. Vamos después unificando o creando agrupaciones de temas, desarrollamos una estructura temática que sería la esencia de la experiencia, y reportaríamos los hallazgos a los participantes para que ellos nos retroalimenten, nos ofrezcan eh, unas miradas adicionales y se prepararía el informe final. Los datos generalmente en los estudios fenomenológicos se recogen a través de entrevistas múltiples, de grabaciones, de anécdotas, de recuentos personales, de observaciones, de prácticas diarias y de hábitos, de narrativas. Dependerá, hay autores que hablarán más de hacer entrevistas, que recoger narrativas, habrán autores que hablan de las diferentes posibilidades, vuelvo y juega, eso dependerá de aquel mm, académico que nosotros sigamos para encontrarnos o cómodos dentro de la fenomenología. Algunas pistas metodológicas, algo que algunos autores llamarán
el Epoché en español, mm, el Epoch, se podría trabajar en inglés. Bueno, y este primer momento del Epoch o el Epoché mm, buscará que exploremos nuestras propias experiencias para volvernos conscientes de las maneras como le damos sentido eh, y qué dimensiones subyacen. Es como un distanciamiento. Una vez hecho ese primer momento de distanciamiento que es propio, que es personal, que busca rescatar la naturaleza profunda de las experiencias, pues habrá un momento también que en inglés lo llamaremos bracketing, que será examinar nuestros prejuicios, nuestros puntos de vista, nuestras asunciones y las asunciones de los participantes. Evidentemente, eso es un trabajo doble del investigador y de los participantes para después reducir. Y reducir es el ejercicio de tratar de identificar la estructura profunda, la estructura interna y los significados que subyacen en la esencia de la experiencia. Hecha esta reducción, pues aparecerá un momento de horizontalización, que es tratar de hilar los diferentes significados y estructuras que el investigador ha logrado identificar, descubrir de la esencia y de la estructura de la experiencia. También se le invita al investigador a hacer una especie de variación imaginativa, es decir, darle a esa estructura y esos hilados, esas uniones que van apareciendo, comenzar a tratar de verlas de diferentes perspectivas, de manera tal que esa estructura y esa esencia de la experiencia sea tan variada, tan rica como sea posible. Y finalmente se buscará llegar a la estructura esencial, invariante, de la experiencia, que nos llevará finalmente a descubrir, perdón, a describir y descubrir, ¿sí? Qué es lo que subyace en la experiencia de participantes, en la esencia y la estructura de esas experiencias que un grupo de participantes reporta en un trabajo de investigación fenomenológica. Bueno, evidentemente sobre el trabajo fenomenológico hay mucho más, hay unos ejercicios de carácter marcadamente filosófico, de hermenéutica filosófica que diferentes autores proponen, y la invitación es a acercarse a esos autores para tener una comprensión mucho más profunda, mucho más adecuada de lo que acabamos de ver. Pero a grandes rasgos, esto es lo que podemos decir de estudios fenomenológicos. A continuación, hablaremos de estudios de etnografía o de estudios etnográficos. Se tendrá que determinar o seleccionar el tipo de etnografía al cual el investigador pretende acercarse, determinar una serie de técnicas y de pasos y de estrategias, tener acceso al campo en el cual se va a hacer la investigación. Una vez ahí, seleccionar los informantes y llevar a cabo una recolección de datos durante un periodo de tiempo amplio, suficiente, bastante. Una vez se ha cumplido esos datos, ese tiempo, perdón, ir a lo largo de ese tiempo más bien, ir interpretando, procesando la información para al final poder reportar por lo que se encuentra en cuanto a valores, comportamientos, y principios que unos participantes en un grupo en un grupo cultural, sí, en una comunidad, pues dan cuenta. ¿Qué instrumentos se suelen utilizar? La observación participante, entrevistas, formales e informales, análisis de documentos, grabaciones, y también recolección de artefactos, situaciones producidas de manera real, natural, en el ambiente en el cual se está trabajando, se está estudiando. También se le pide al investigador pues llevar un diario de campo que dé cuenta de los sucesos, de los sentimientos personales, de sus ideas, de sus impresiones y de sus revelaciones sobre las situaciones que él o ella van viviendo. Mm, En momentos analíticos, pues se espera que el investigador escoja aquellos aspectos fundamentales, significativos, que le permitirán hacer una construcción, una elaboración teórica
Mm, y a partir de esta elaboración conceptual y teórica, empezar a hacer una generación o construcción inductiva de categorías, es decir, empezar a determinar unos temas comunes o unas unidades de contenido básica. Un tercer momento se buscará una comprensión sistemática, es decir, identificar patrones culturales haciendo uso de citas a partir de citas directas, es decir, la voz de los participantes. Y finalmente llegar a una descripción cultural profunda, rica, densa, que lo que busca es dar a conocer los significados que los participantes le dan a su vida, que sería la perspectiva émica, es decir, la emic perspective. Las voces de los participantes estarían presentes en esa descripción cultural densa, pero también algún nivel de interpretación, de organización que parte de la voz del investigador, que sería la perspectiva ética. Ethic Perspective, Emic Perspective. Esto básicamente sean los pasos, los instrumentos y algunos momentos analíticos de un estudio de corte etnográfico. A continuación, hablaremos de los estudios de caso. En los estudios de caso, pues, se define, se selecciona el caso, la unidad, ese sistema acotado, limitado que uno quiere eh, estudiar su naturalidad, su particularidad, su especificidad. Se desarrolla una serie de cuestiones sobre las cuales uno quiere abordar, entender, acercarse al caso. Se localizan las fuentes de información, se recoge esa información, se analiza, se interpreta y se prepara un reporte. Los datos generalmente, como se dijo anteriormente en otro video, pues tienen que ser unos datos profundos, detallados, por lo tanto, se tendrá que recurrir a una fuente múltiple de información. Algunos de ellos pueden ser documentos, registros en archivos, entrevistas, observación participante directa, algunos artefactos, algunos materiales audiovisuales, todo con la intención de tener una amplia variedad de datos. Inicialmente, pues habrá en el análisis de datos, en el tratamiento analítico, una descripción de la totalidad, de qué, cuándo, dónde se da una situación particular. Y se procurará en un segundo momento que dar cuenta de que aparezcan, emerjan unos hallazgos específicos y esto se hace generalmente a través de codificación, de clasificación, de indexación, de categorización que den cuenta de esos patrones, temas y categorías relevantes. Después de este ejercicio de hacer emerger las categorías, los patrones, los temas en los datos, se buscará hacer unas comparaciones entre los diferentes temas y entre los diferentes participantes. Se harán o se llevarán a cabo ejercicios interpretativos que permitan al investigador construir o elaborar conclusiones y determinar la significancia de lo que se encontró, formular explicaciones, confirmarlas, descartarlas, establecer inferencias, definir conclusiones. Y pues finalmente se reportará o se ofrecerá una descripción profunda, completa del caso y del significado de lo que se encontró en los datos. Eso en cuanto a estudios de caso. Entonces hemos definido hasta el momento estudios cualitativos, fenomenológicos, etnográficos y estudios de caso. La narrativa cualitativa o la narrativa biográfica, perdón, pues implicará unos pasos de selección de tema y de problema de la muestra, es decir, quienes participarán, de la recolección de diferentes narrativas, del narrar o rehistorizar o recontar esas narrativas que darán cuenta de la creación de una descripción profunda, rica de las historias, de los eventos que se reportan. Los datos generalmente se supone o se espera que sean datos recogidos en primera persona, de esas experiencias que las personas han tenido, que en la medida de lo posible deberían estar narradas como una historia, es decir, con un principio, un desarrollo y un fin. Generalmente se recurre
a historias desde la biografía, historias de vida, historias orales, autoetnografías, autobiografías, y el análisis pues implicará un acercamiento biográfico, es decir, la importancia de estos eventos, el origen, las diferentes personas que participan, un enfoque psicológico que dará cuenta de los pensamientos y las motivaciones, y un enfoque lingüístico que es más de análisis discursivo. En esos tres momentos tendrá.